Doctor Rocha, respecto a APP, ¿hay algún estudio sobre la posible transmisión a través de insectos, específicamente moscas o insectos hematófagos? La pregunta es porque he visto 3 situaciones de campo donde han capturado moscas de granjas positivas APP y han encontrado APP en las moscas por PCR, mas no sé si sea transmisible o pueda ser transmisible a través de insectos. Eso es una excelente pregunta. Digamos, en el fondo nadie sabe. Si tú tienes animales que aparecen muertos, como en la foto que yo te mostré, y hay moscas que van ahí, y tú tomas después las moscas y le haces un PCR, es muy posible que encuentres DNA. Es que la bacteria está viva, no sé, pero supongamos que la bacteria está viva, es que es capaz en cantidades suficientes de infectar a un animal. Es una excelente pregunta. Y es lo mismo con los roedores y eso, que en teoría APP es específico del cerdo y no debería afectar a los roedores, pero es que mecánicamente lo pueden transmitir. Digamos, yo personalmente no tengo la respuesta, pero es un muy buen punto. Como yo te decía, va pasando el tiempo y los nuevos hechos que aparecen nuevos modos de transmisión de APP que antes se pensaban que no eran importantes y que para muchas granjas lo eran. Así que quizás en un tiempo se pueda demostrar de que quizás puede tener un rol. Pero es muy buena pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. De antemano, felicidades por el evento. Gracias por la invitación y excelentes charlas. Últimamente se maneja mucho una relación de parvovirus con PCV2 en general. ¿Qué tanto exacerba la presencia o no del parvovirus per se con la incidencia o las lesiones de circovirus? Mira, hace poco hicimos un pequeño estudio en casos reproductivos en Iowa. Lo que hicimos fue evaluar todos los casos que tenían diagnóstico, que no es más allá del 6% donde uno encuentra el diagnóstico de la falla reproductiva. Y lo que empezamos a ver es cantidad de virus detectados en fetos, PCV2, PCV3, parvovirus y PIRS. Y fue muy sorprendente. ¿Por qué? Porque vemos una correlación positiva. Aumenta la cantidad de virus cuando hay coinfección de PIRS con PCV2, de PIRS con PCV3, de PCV2 con PCV3, pero no cuando hay una con parvovirus. La relación es totalmente inversa. Nosotros lo que creemos que eso es solamente por el momento de infección entre parvovirus y circovirus. El momento que producen el aborto y la momificación son 2 momentos gestacionales totalmente distintos. Pero fue muy sorpresivo ver esa relación completamente distinta. Cuando aumenta parvo, baja circo y viceversa. En cambio, cuando miramos los otros, los 2 circovirus y cuando miramos PIRS, se sinergizan, aumentan los 2 siempre. Gracias. Y aprovechando la comentario de Marco Carvajal, Satoshi Otaki durante su doctorado hizo una infección con moscas con el virus de PIRS. Ahora sí, doctor Rocha, ¿podrían hacer lo mismo? El experimento de infectar moscas con la bacteria, si es posible, no lo sé. Es una locura para emular lo que hizo Satoshi en su momento, ¿no? Y encontrar una forma de transmisión diferente a la que estamos acostumbrados. Gracias. Yo creo que sería extremadamente interesante. Habría que ver el modo de mantener los cerdos y las moscas en el mismo, pero digamos, sería extremadamente interesante poder hacer algo. Se ha descrito, por ejemplo, en otras enfermedades, como Strep suis, se han descrito que en las moscas se puede aislar el Strep suis cuando hay casos clínicos. Lo que no se sabe una vez más si son capaces de transmitir la infección. 2 preguntas. Pablo, excelente presentación. Tenía ganas de ver toda esta información junta en una sola presentación. Años, yo sé que están ahí. En la parte donde comparaste los PCV2D, y sé que fuiste a más y creaste el clon infeccioso y todo, pero cuando estabas comparando mencionaste que hay diferencia entre ellos. Sí. ¿Tienes alguna forma de pensar cómo puedes crear una especie de in vitro, una evaluación in vitro donde pueda hacer una especie de alarma, donde se vea venir un cambio importante en el D
donde requieras más homología, y igual esa homología no esté en las vacunas, ni inclusive en las o cosas así, algo que puedes decir in vitro me va a poner un foco amarillo o rojo de que en algún momento las vacunas van a necesitar una actualización o la siguiente actualización. Diferenciar esos. Sí. Son muy pequeños los cambios, no creo que podamos desarrollar una técnica tan sensible. Estamos hablando de una ELISA a nivel de epitope. Y la verdad que tener una buena sensibilidad a ese nivel de prueba es muy, muy difícil. No digo que sea imposible, creo que va a ser difícil lograrlo. Hoy no sé quién me preguntaba, yo creo que con todo el advenimiento de las actualizaciones de las vacunas que hay ahora, de hecho este evento nos trae a esto, nos ponemos un paso más cerca del virus. Yo creo que hace unos años atrás estábamos 10 pasos atrás, el virus venía mutando, cambiando y nosotros siempre lo corríamos con la misma herramienta. Hoy ya con esto estamos un paso más cerca, pero no creo que nunca nos podamos llegar a poner un paso adelante. Siempre vamos a ir un paso atrás, lo cual no está mal comparado a donde estábamos. Una parte de tu pregunta, entendí, a ver si es así, que tú preguntabas si se puede predecir, más que desarrollar algo para detectarlo, predecir si va a ser el E, el F, algo así, ¿verdad? El siguiente JX. Ándale, sí. Yo creo que es muy complicado. Para otros virus se está haciendo, se ha intentado hacer y no se ha podido describir cuál es el siguiente paso que va a dar el virus para anticiparse a los hechos. Sería ideal, pero creo que en este momento es muy complicado. Lo que sí creo que se puede hacer es seguir trabajando para tener buenas plataformas para que en el momento que el D, el E, bueno, el E, el F, el G o cualquier otro que surja, se pueda rápidamente cambiar y podamos tenerlo en el mercado, pero a base de tener buenas plataformas para el desarrollo de vacunas. Ok, gracias. Y aprovechando que tengo el micrófono, doctor Gottschalk, felicidades también por la presentación en todas las enfermedades bacterianas, pero en APP, yo tengo 8 meses que regreso a México, Latinoamérica, ya de lleno, y el APP es como tal, como cuando me fui hace 12, 13 años, platicábamos eso. Hay cosas que han cambiado en el comportamiento del patógeno. Hace 15 años me acuerdo que platicaba contigo lo que hacíamos con micoplasma, las medicaciones en las maternidades, las vacunaciones en el pie de cría, todo el tema del reemplazo, etcétera, que no se veía tanto para APP en aquel entonces. Ahora, bueno, ya lo pusiste en tu presentación. Es algo que realmente se hace en Canadá. En Estados Unidos no aceptaban, pero ya aceptan y ya se empieza a hacer más control integral, un abordaje sistemático de APP. Está claro que lo que planteaste tú es un abordaje muy sistemático, muy complejo, donde hablamos de medicaciones en lactancia ya abiertamente. Antes era un poco aventurado, me acuerdo en mis días, hace 15, 20 años, de decir, hay que medicar a la lactancia, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Te acuerdas, Marco Carvajal, en tus días, en tu vida anterior, cuando hacíamos medicaciones muy fuertes en lactancias, mucha gente se les hacía que no eran muy conservadoras. Ahora yo creo que es lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es tu opinión de este abordaje sistemático con respecto a APP? Cuando dices sistemático, ¿hablas de antibióticos? Antibiótico, vacuna en la primeriza, en el antibiótico en la maternidad, en la lactancia, vacunación preparto, masivo, todo. Lo que pasa es que depende mucho el país y depende mucho la situación de la granja. Digamos, tanto en Estados Unidos como en Canadá, pero sobre todo en Europa, es impensable, sobre todo en Europa impensable, salvo con una justificación muy fuerte, a tener un approach muy global y decir vamos a medicar a las madres, es extremadamente, salvo para justificar de crear una granja nueva, limpia, entonces tengo que sacar los lechones limpios, eso se podría llegar a hacer. Yo creo que va caso por caso. Sigue habiendo el problema, tanto en Estados Unidos como Canadá, de bajo uso de vacunas. En los dos países hay bajo uso de vacunas y salvo cuando aparece este tipo de problema en granjas, se trata de meter la vacuna o una vacuna y probar qué pasa, pero es raro que se haga ese tipo de enfoque global. En otros países, en otras latitudes,
aparece porque, bueno, hay mucha más facilidad de utilización, por ejemplo, de antibióticos, y yo he visto en algunos casos no digo sobreutilización, pero una gran utilización de vacunación vacunación en sábana, más doble vacunación antes del parto, más vacunación en lechones y a veces con 3 vacunaciones en lechones. Porque llega un momento, como yo les expliqué en el caso de serotipo 8 que les expliqué en Estados Unidos, se hizo de todo y no se podía controlar. Digamos, se probaron vacunas, no se podía controlar. Entonces hay casos extremos en los que sí necesitas ese tipo de enfoque mucho más global. Yo estoy un poco confuso con lo de bloqueo por inmunidad materna y vacunación. De acuerdo a lo que hemos visto, digamos que hay una homología donde protege más o menos al 70-80% de una población y hay una heterología donde deja de proteger a un 20-30% de la población. Sin embargo, si yo esto lo llevo a una imagen epidemiológica de población, me encuentro que dentro de una población yo tengo una variabilidad de un 25 a un 35% dentro del mismo grupo. Esto me deja un grupo de un 20%, 15% hacia el lado débil. Entonces la pregunta es, ¿la falla que puede haber es por bloqueo de inmunidad materna o simplemente porque eran animales más susceptibles a una problemática X? Quitando del medio coinfecciones, porque eso lo haría más grave. Pero yo lo veo más como una imagen poblacional que como una imagen de bloqueo materno. Y la otra parte es, si yo hago 2 vacunaciones ante parto o 2 veces al año, y después vacuno a la 3ª semana, entonces el bloqueo de inmunidad materna va a ser muy intenso. Ahora, cuando hablo yo con un panel de inmunólogos, ellos me dicen, sí, puede haber bloqueo inmunológico. Creemos que es más en vacunas vivas que en muertas, pero nadie asegura al 100% que esto sucede. Entonces, por eso me confunde un poco la interacción que hay entre susceptibilidad de una población, la parte débil de la población, la vacunación masiva de hembras y lechones, y que este fenómeno no vaya a darme, de acuerdo a cómo se han presentado las cosas en el panel, me vaya a dar un bloqueo por inmunidad materna, ¿no? Le voy a contestar con una pregunta. ¿Cuántas veces al año, antes de implementar estos programas, ya sea de vacunación en sábana o programas de vacunación preservicio, cuántas veces uno realmente mide los niveles de anticuerpos en las hembras preparto? La verdad de las cosas es que después de haber medido muchas granjas, he optado por no medir nada. Porque no me generaba más que más confusión, sino más bien por una situación clínica, donde obviamente hay un proceso de diagnóstico y donde se vacuna a la hembra. Yo sí recomiendo que se vacune a la hembra. Lo hago más frecuente 2 veces por año, en forma de sábana, que antes del parto, y a los lechones a la 3ª semana de vida. O sea, he llegado a tener tanta confusión por la cantidad de información que he dejado de hacer ese tipo de situaciones. Y me fijo más en la progresión clínica del problema, y si veo algo que puede ser sospechoso, hago diagnóstico. Como ustedes lo hicieron, ¿no? O sea, se hace todo un diagnóstico, porque PCV2 no es fácil de manejar, es muy complejo, ¿no? Solamente para contestar un poco lo que usted preguntaba con respecto a ese proporción de animales que quedarían susceptibles por la inmunidad maternal. Hay 2 factores. ¿Cómo uno evalúa la inmunidad maternal? Si uno hace una vacunación en sábana. Si la vacunación en sábana, hoy la hembra está en el día 15 de gestación, la hembra de al lado está en el día 60 y la hembra de al lado está en el día 90. Y una era paridad 1, la otra era paridad 3 y la otra era paridad 5. Ahí mismo tiene la variabilidad. Y la acabamos de medir. Hicimos ese mismo plan
y medimos la inmunidad de las cerdas 10 días preparto. ¿Sí? Todas recibieron vacuna, pero todas estaban en un momento distinto gestacional, en una paridad distinta. Cuando uno mira los niveles de anticuerpos en esas cerdas, eran todas distintas. Todos recibieron la misma vacuna. Eran todas distintas. A eso súmele los problemas de manejo. No todos los lechones recibieron la misma cantidad de calostro. Es imposible que uno pueda asegurar todos mis lechones. No, sabemos que no va a pasar. Yo personalmente opino que ese porcentaje que estamos hablando es el resultado de todas esas variables. Desde el punto de vista práctico, ¿se puede hacer una vacunación específica preparto para cada paridad? Sí, se podría. ¿Qué costo tiene eso a nivel laboral? Ustedes lo saben mejor que yo. Eso es casi impracticable. ¿Sí? La práctica es lo que estoy planteando. La vacunación toda la granja y vamos, y que sea la que le toque lo que le toque. Tenemos que asumir el riesgo de la variabilidad que vamos a pagar al nivel de la lactancia. Sí, y otra pregunta es, PCV2 tiene imágenes diferentes de acuerdo a los sistemas de producción. Por ejemplo, en Europa siempre fue más frecuente la presencia de PCV2 a los 40 días de los lechones. En América siempre fue en el famoso muro de las 12 o 14 semanas. Yo creo que ahí no quiere decir mucho la virulencia o no, sino cómo yo manejo a mis animales dentro de una granja. O sea, cuando yo hago separación de poblaciones, automáticamente estoy haciendo un control sanitario de cierto tipo de problemas. Cuando yo decido destetar a los 19, 20 días, tengo menos, como bien decía el doctor Gottschalk, tengo menos polución del lechón por parte de la madre. Eso y sabemos muy bien que los lechones de cerdas primerizas siempre desarrollan antes un problema que los de multíparas. Entonces, de ahí salieron muchos sistemas de producción, como los canadienses en paridad segregada y una serie de cosas, ¿no? Ok. Pero entonces el sistema que yo manejo, también tengo que tener mucho cuidado en cómo evalúo ese sistema de acuerdo a estos factores infecciosos, porque el sistema es el que muchas veces me está modelando la presentación del proceso. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? De hecho, déjeme comentarle algo. Hoy charlábamos con un colega ahí en el receso. Hay una variable más que tal vez no estamos considerando, ¿sí? Todas estas vacunas y planes de vacunación están establecidos para estos sistemas de producción tradicionales, donde el cerdo llegaba al peso de faena 100, 110 kilos, 150, 60 días. Ahora estamos estirando los pesos de faena, estamos llegando a 130 kilos de faena con un animal de 180, 200 días. Y esa inmunidad que nosotros quisimos inducir en la semana 3, ¿va a llegar hasta allá arriba? Estamos terminando un trabajo en Brasil donde estamos encontrando una alta proporción de animales positivos con lesiones a la faena. Y yo creo que solamente eso que usted planteaba. Nosotros tenemos un programa de manejo que está adaptado para un objetivo. Cuando cambiemos el objetivo, nadie se tomó el trabajo de reevaluar ese programa de vacunación, de manejo y establecerlo específicamente para ese objetivo. Parece que eso es sumamente importante. Gracias. Quisiera comentar algo de lo que decía de la inmunidad materna y si interfiere y qué tanto interfiere. Decía que es complicado a veces evaluar la inmunidad materna, la interferencia que tiene la inmunidad materna en el lechón. Y eso es cierto lo que usted dice, no es algo fácil de medir, o sea, es complicado, ¿no? Y también creo que es cierto lo que decía, que este efecto quizás se vea más cuando hablamos de virus atenuados, más que de antígenos inactivados. Ahí estoy de acuerdo, que es más evidente ahí, más fácil de evaluar, de visualizar. Lo que yo creo, si bien no es fácil medir la interferencia, lo que yo sí creo es que el sistema inmune está diseñado para responder cuando ingresa algo. O sea, eso no lo podemos refutar. Siempre que nosotros aplicamos algo al organismo, cualquier organismo, el organismo va a responder y la manera más fácil de medirle es con anticuerpos. Entonces, creo que una manera, quizás no sea la mejor, pero una manera de evaluar si realmente lo que estoy haciendo, hablando de la inmunidad o la posible interferencia, me está interfiriendo, es simplemente medir si después de que yo aplico una vacuna hay un aumento de anticuerpos. Si no hay un aumento de anticuerpos,
después de que yo aplico la vacuna, cuando esa vacuna me ha demostrado la empresa X y Y que si yo inmunizo a un animal en condiciones normales va a ser convertir y va a tener anticuerpos, si en campo yo no veo eso, yo me tendría que preguntar si realmente la inmunidad materna me está interfiriendo o qué está pasando por lo que no hay cero conversión. O sea, porque tendría que haber, no puedo decir si alta o baja, tendría que haber algo, ¿sí? Si vamos un poco más a profundidad, pues a lo mejor por lo menos algo de respuesta celular tendría que haber. Pero de entrada con anticuerpos, si yo no veo nada, yo sí me preguntaría si realmente esto que estoy haciendo está haciendo algo. Porque insisto, las vacunas, cualquier cosa que nosotros ponemos en el sistema inmune, en nuestro organismo, nosotros respondemos, todos los que tenemos sistema inmune respondemos. Vale, voy a cambiar un poquito el rumbo ahí de la plática de ahorita y quisiera saber si en las pruebas que realizaron con su vacuna realizaron algo de pruebas sobre conversión alimenticia y sobre venta de puerco de primera, segundo y desecho, y lo que comentaba Pablo ahorita del peso a rastro, o sea, si llegaron a hacer esos análisis que ahora en los tiempos actuales son tan importantes para efecto de costo-beneficio y de rentabilidad de los negocios. Sí, en las pruebas que he presentado hay un seguimiento del crecimiento de los animales y de los pesos finales, y a veces vemos un efecto positivo de la vacunación y que sea frente a grupo no vacunado, que no es la mayoría de los casos, o otras vacunas, y mostrando un efecto positivo sobre la ganancia media diaria o también la homogeneidad del peso final de los animales. Ok, ¿y la conversión alimenticia? No, eso es más difícil por medir, porque no podemos medirlo al nivel individual, sino que al nivel de un corral o de una sala, y por eso no hemos encontrado diferencias significativas al nivel del índice de conversión. Ok, muchas gracias. Eric, si me permite, Eric, por responderle, en las pruebas que hemos hecho en Colombia, y no eran estadísticamente significativas, pero sí que hubo una reducción de 0.2 en el índice de conversión en las pruebas que hicimos en Colombia en 2022. Entonces, sí que lo hemos visto, pero no son estadísticamente significativas. Bueno, estadísticamente no es significativo, pero económicamente es muy significativo, porque 0.2 de conversión es un dineral, es mucho dinero. Felicidades primero por las conferencias. Yo creo que en México a lo mejor no lo hacemos en la práctica tanto el tipificar al virus, y a lo mejor sí lo tenemos que hacer, porque el avance que llevan ustedes en la investigación, las vacunas también son tan acordes a la modificación de acuerdo, o más bien a la actualización de acuerdo a la velocidad que llevan de la investigación, porque entonces vería qué costo-beneficio de estar metiendo las vacunas si no van tan acorde a la investigación que llevan de las nuevas cepas que están saliendo. La otra es dentro de la vacunación de la 10, si traemos a APP, micoplasma y las otras, ¿qué tanto la protección midieron de micoplasma o de mismo APP? Porque si metemos una vacuna en unas etapas muy tempranas, que decía el doctor que no tendría caso meter en etapas tempranas porque es tirar el dinero, contra APP, ¿qué costo-beneficio tendría meter también esa vacuna en esas etapas tan tempranas de 3, 5 o 7 semanas? Una doble vacunación, que prácticamente todas las vacunas, lo que estoy viendo es una doble vacunación, regresar a la doble vacunación y no una vacunación única, tanto en hembras como en la línea. Y como preguntaba el doctor Doporto, decía, o sea, tenemos que medir y hacer más análisis para que en base a eso lo adaptemos a cada una de nuestras granjas como individual, para en eso establecer un calendario de vacunación.
de acuerdo también a los análisis de laboratorio del nivel de anticuerpos maternos, para que en ese caso veamos en qué momento hacer los propios calendarios de vacunación en cada una de las granjas, para también tener ese costo-beneficio y no haya una interferencia de los anticuerpos maternos hacia los lechones y no tirar el dinero. En lo que a mí respecta, tú tienes razón. De hecho, si hablamos en el caso de APP, es muy variable lo que duran los anticuerpos maternales, porque depende también mucho del nivel de anticuerpo de las madres, el nivel de ingesta de calostro, que es muy variable. Y lo que yo generalmente recomiendo es un poco lo que tú dices. Yo lo que generalmente recomiendo es hacer una serología. Si se sabe qué serotipo, se puede hacer la serología para ese serotipo en los lechones para ver en qué momento caen los anticuerpos maternales. No hay serología comercial para las toxinas. Lo que a veces utilizamos es la prueba del APX4, que es una cuarta toxina. No es lo mismo, pero a menos que dé un indicio de cuándo caen esos anticuerpos y determinar el mejor momento de dar la vacuna. En el caso de la vacuna más compleja de Virbac, yo no la conozco personalmente, pero en el caso de Glacerela es todavía muy discutible el asunto de interferencia con anticuerpos maternales. En el caso de Strepto, como yo les comenté muy rápido porque no tenía tiempo, tenemos datos, lo estamos terminando de comprobar por la cuarta vez, pero tenemos datos evidentes que si la vacuna genera anticuerpos, no hay interferencia con los anticuerpos maternales, que es totalmente lo contrario de lo que nos esperábamos. Pero dependiendo del patógeno, y en el caso de APP, lo que tú dices tiene razón, hay que hacer más estudios como para, sí, por ahí cuesta un poco más de dinero hacer la serología, pero yo creo que cuesta más dinero dar una vacuna y después de 3 meses decidir de cambiar el momento de dar la vacuna porque no ha funcionado, yo creo que es más costoso. Aquí nomás brevemente su opinión sobre el uso de los autógenos. Está habiendo una tendencia hacia el uso por la ineficacia de las comerciales. Entonces, hay muchas controversias, pero igual sí me gustaría, el doctor Marcelo hizo un apartado muy bonito que me gustaría que igual, si tuviera forma de que nos diera una breve... Esas son las preguntas que matan, pero es una buena pregunta. Mira, si hay algo que no se puede decir es las vacunas autógenas funcionan o las vacunas autógenas no funcionan. ¿Por qué te digo eso? Porque cada vacuna autógena producida por un laboratorio puede ser terriblemente diferente con la misma cepa a otra autovacuna producida por otro laboratorio. Yo tengo un gráfico que utilizo, una tabla en realidad que utilizo cuando hablo de esto para mostrarles nada más que algunas de las variables que un laboratorio al producir la autovacuna, en medio líquido, en medio sólido, el tiempo de incubación, la concentración bacteriana, obviamente el adyuvante que se utiliza, hay miles de factores que van a influenciar luego en esa vacuna autógena. Yo te diría que es un problema, y es un problema en México, pero es un problema en la mayoría de los otros países también, porque no hay una legislación que obligue a los laboratorios que producen vacunas autógenas a evaluar de algún modo esa vacuna, aunque sea con respuesta de anticuerpos. Lo único que tienen que demostrar es que la vacuna es inocua, que es estéril, evidentemente tiene que estar muerta, y es inocua para los animales. Es lo único que tiene que demostrar. Luego no existe ninguna regla de producción de una autovacuna en ninguna parte del mundo. Entonces, mi consejo es, a veces hay vacunas autógenas que funcionan, hay veces hay vacunas autógenas que no funcionan. Mi consejo es encontrar un laboratorio con el que puedan hablar, preguntar concentración, la concentración bacteriana tiene que ser muy alta, el tipo de adyuvante que van a utilizar, hay tipos de adyuvante como hidróxido de aluminio solo, por ejemplo en el caso de la vacuna que contaba acá Eric, bueno, tiene una mezcla con un
con un adyuvante que es aceite en agua. Eso ya es distinto, pero hay muchas compañías que utilizan hidróxido de aluminio solo. ¿Por qué? Porque es el más inocuo. Se utilizan las vacunas humanas, así que es lo más fácil a utilizar, pero es un adyuvante, generalmente no induce ninguna inmunidad ni respuesta de anticuerpos. Entonces, respuesta corta, tienes que hablar con el laboratorio, preguntar qué utilizan, hacer mucha cantidad de preguntas, pero es imposible evaluar. Y ese es uno de los problemas, por eso es que cuando hay una vacuna comercial, siempre hay que probar primero una vacuna comercial y la autovacuna tendría que ser el último recurso. Para el doctor Marcelo, una pregunta que posiblemente sea motivo de otra charla. Y ahorita le voy a decir por qué, doctor. Según el sistema de reporteo de enfermedades que tiene Estados Unidos, la principal bacteriana es Streptosuis. Es lo que ellos reportan, ¿verdad? Como el principal secundario. No sé si sea el responsable de todo lo que se muestra, pero bueno, al final es lo más frecuentemente encontrado. Entonces, mi pregunta es, de manera general, ¿es posible que nos pueda dar, y viendo las fotos que nos mostraba, ¿no? Donde, por ejemplo, veo estos animales y veo que puede ser sin problemas Glasserella, puede ser sin problemas Mycoplasma yorrinis. Entonces, de manera general, ¿hay algo que nos ayude al control de estrepto? General, doctor. Se pusieron de acuerdo con las preguntas difíciles. Mira, es cierto que a tratar de hacerlo corta, Streptosuis es cierto que es el más comúnmente reportado. A eso hay que hacer un pequeño paréntesis, porque si nosotros tenemos los mismos datos, si ven los datos, por ejemplo, de Iowa, los han publicado hace poco, y bueno, Streptosuis muy aislado, pero cerca del 50%, un aislamiento sobre 2 viene de pulmón. Y eso es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque, no digo todos, pero una buena proporción de esos aislamientos que vienen de pulmón no son responsables del problema en la granja. Entonces se puede dar como informe que hay mucha cantidad de estrepto, pero no siempre es responsable. Hoy en día, pero sigue siendo un problema muy serio y en todos los países, Estados Unidos incluido y Canadá incluido. Y respuesta corta, obviamente cuando puedes, la respuesta totalmente políticamente incorrecta es cuando tienes penicilina o amoxicilina, es lo que mejor funciona. Eso como si no lo hubiera dicho yo, porque no es lo que hay que utilizar. Si te vas a Europa o donde ya no puedes utilizar los antibióticos, es el manejo del medio ambiente lo mejor que puedes, el manejo del alimento en pos de destete lo mejor que puedes. Eso lo que significa que los primeros animales que caen son los más gorditos, los que están en mejor estado, porque los que consumían más leche en el destete son los que sufren más, dejan de comer, luego empiezan a comer mucho más fuerte, hay un desbalance intestinal y esos animales tienen mucho estrés y desarrollan ser más propensos a tener enfermedad. Y obviamente el uso de autovacunas, y tienes que rezar a ver si funciona. Okay. Pero muchas otras cosas, increíblemente, no hay. De acuerdo, gracias. Y por último, para el doctor Eric, en estas pruebas que nos mencionaba con la vacuna allá en Tailandia y todos esos lugares, ¿cuáles son las herramientas que utilizaron para determinar el mejor momento para vacunar contra circovirus? ¿Cómo hicieron para determinar esos momentos? Sí, la herramienta es medir el nivel de anticuerpos totales frente a PCV2 con una técnica de ELISA en el calostro. Es decir, que hemos desarrollado una adaptación de una técnica de ELISA en suero al calostro, y luego hemos hecho un estudio en diferentes etapas, primero para ver la correlación entre el nivel en el calostro y el nivel de anticuerpos en el suero de lechones encalostrado por las cerdas.
Y luego, porque todavía hay mucho debate sobre la interacción entre los anticuerpos maternales y la seroconversión después de la vacunación de los lechones. Y con nuestra propia vacuna y a partir de los diferentes estudios que hicimos en el campo en diferentes países, es intentar definir un nivel de interferencia entre los anticuerpos maternales y luego la seroconversión de los lechones, y con la previa correlación entre los anticuerpos en el calostro y los anticuerpos en el suero de los lechones, es tomar en cuenta un análisis estadística y una distribución a partir de por lo menos 10 o 20 cerdas de diferentes paridades en una granja, y a partir de la distribución de los anticuerpos en el calostro, proponer una recomendación sobre la edad de vacunación de los lechones. Te quiero hacer... Perdón, antes de que te interrumpa, porque si me va a quedar algo, yo en mi respuesta que te di a Strep suis me olvidé algo muy cortito. Hay 3 cosas más que tienes que hacer: controlar peers y controlar peers. Te iba a agregar eso, justamente. En el laboratorio de diagnóstico en Iowa, yo personalmente debo tener 60 casos de problema respiratorio por semana. ¿Sí? ¿Sabés cuántos casos de Streptococcus suis puro de bronconeumonía veo? 0. Ahora, ¿cuántos casos yo veo con Streptococo, con PIRS, con influenza? De los 60, 50 de ellos son esa combinación. Entonces, justamente te iba a decir eso: controlar PIRS, controlar influenza, y el problema respiratorio de Strep va a desaparecer. Después vas a tener problemas sistémicos, esa es otra cuestión, pero el problema respiratorio va a desaparecer. De acuerdo. Nuevamente tomo el micrófono y es como comentario general. Tomando las palabras tanto de Jesús como del doctor Piñeiro, hablan de ciencia pura, que eso nos apasiona a muchos y nos enloquece a varios, ¿no? Entender la parte de inmunidad materna es tan difícil porque tendríamos que hablar de datos unificados con estructura de datos diferentes que las que manejamos y con situaciones particulares de cada una de las granjas. Hablaron de toma de calostro, volumen de calostro, en consecuencia IgGs. Y eso trae una correlación con respecto a la respuesta inmune por individuo, pero no olvidemos que manejamos poblaciones. Y luego tenemos granjas que están produciendo, se hicieron para destetar 12, y están destetando 14. Los enfrentas ante un comedero que era para 10 lechones y son 12, con un bebedero en donde el flujo de agua ya no te da, pues como las cervezas, ¿no? Tienes una cerveza para 2, está bien, pero somos 3, ya nos agarramos a golpes. Y eso tiene una repercusión con el efecto del exceso de cortisol provocado por el estrés y en consecuencia una reducción en la respuesta inmune de los animales. Entonces, para mi punto de vista, tenemos que ir de la ciencia pura a la ciencia práctica. ¿Qué funciona y qué no funciona? Ahora, la culpa que tienen ustedes sobre nosotros es que vamos a tener que retomar todo lo que es inmunidad materna. ¿Cuándo va a caer la inmunidad materna? Dependiendo si es APP, si es PIRS, circovirus o todas las enfermedades que se han manejado. Y el valor económico que yo le veo, y no me paga Virbac nada, es que es un producto con 2 dosis versus 7 u 8 aplicaciones que tenemos que hacer con las otras vacunas, ¿no? Y eso es manejo. Cada día que tocamos un puerco, ese día perdimos dinero. Entonces lo veo así, como pasemos de la ciencia pura a la ciencia práctica, pero no per se como la ciencia de los virus y las bacterias. Tenemos que hablar de producción. Si no manejamos un control de un inventario adecuado, con una estructura de datos adecuado, con una inmunización adecuada. Es verdad que tú debes tener una respuesta serológica al aplicar un antígeno, ¿ok? Pero creo que cuando nos quedamos en serología nos falta un gran pedazo de protección que se llama inmunidad celular, que no la medimos. Vemos lo humoral, pero no vemos lo celular. Ahora, en granjas donde hemos hecho estudios epidemiológicos continuos, ¿no? De serología a APP, a micoplasma, a influenza, etcétera,
Nosotros vemos una tendencia, de acuerdo a cómo hemos utilizado las vacunas, no a que haya una respuesta serológica alta, sino inclusive una respuesta serológica baja. O sea, yo entiendo que lo que ve uno en serología no necesariamente es protección, sino no es más que la reacción a un antígeno del sistema inmunológico. Tienes la protección celular. Además, el agente, ninguna vacuna que tenemos en uso es esterilizante. O sea, nos deja un nivel endémico de microorganismos. Pero también tenemos que el agente que circula, el patógeno que circula, que está circulando, porque si no seríamos negativos automáticamente, también tiene un efecto inmunológico. Entonces, la combinación de vacunas y de la circulación del agente sella muchas veces la protección. También puede haber, como mencionabas bien, el goteo, ¿no? Que se mencionaba. Pero, y en estas granjas que hemos seguido el análisis epidemiológico continuo, cada 4 o 6 meses hacemos serologías. No detectamos casos ni de influenza, ni de APP, ni de micoplasma. O sea que yo supongo que la vacuna está protegiendo, aunque no tenga una respuesta serológica alta en el proceso. A PCV2 lo daría de comer un poco aparte porque tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero en bacterias o en virus más ortodoxos, por decirlo así, es lo que vemos en el campo. Entonces, pensamos que eso es inmunidad y por consiguiente protección. La otra parte es que la vacuna no es patógena, ¿verdad? Si fuera patógena habría una reacción celular violenta, ¿no? Porque hay destrucción celular. Es el reconocimiento de un antígeno por el sistema inmune. Lo guarda en la cajita de los recuerdos, pero ahí lo tiene. Y lo activa cada vez que le interesa al organismo hacerlo. Entonces, no creo que protección esté en relación directa con una reacción serológica. ¿Ustedes qué opinan? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que yo trataba de decir es que haciendo una evaluación serológica, yo puedo determinar si mi vacuna está teniendo un efecto en el cerdo, si el cerdo está reaccionando a la vacuna. Eso no tiene nada que ver con la protección. O sea, el hecho de que hay una respuesta no necesariamente significa que ya hay una protección, pero si responde y si yo tengo antecedentes de que la vacuna en condiciones normales protege, pues entonces yo puedo suponer que está actuando. Pero si yo administro y no veo nada, pero bueno, en ese caso en particular, en la clínica está todo bien, pues ya está, ¿no? O sea, yo no me preocupo por lo demás. O sea, lo más importante al final de cuentas es que los animales estén sanos. Si yo aplico y en lugar de que los anticuerpos aumenten, bajan, pero toda la clínica está bien, pues nada, pues está bien, ¿no? O sea, dos comentarios con respecto a eso. Nuestro amigo Fano le gusta usar la palabra proxy, ¿sí? Que es algo que me permita medir, ¿sí? En este caso, lo que plantea Jesús es eso, algo que me permita medir que el animal se expuso al antígeno. Vamos a ponerlo de esa manera. No hablo ni de la vacuna, porque usted habló de recirculación, que es la otra parte de la exposición natural. Entonces yo lo que Jesús plantea es, deme una herramienta que me permita medir que el animal está expuesto. ¿Está protegido? Esa es otra discusión totalmente distinta. Y también, más que nada por lo que usted mencionó, una pata muy importante es la inmunidad celular. Y ninguno de nosotros hoy en día está ni preparado ni dispuesto para medirla. Y si yo le doy el dato de inmunidad celular, usted me decía hoy, me recuerdo que mencionó, todos estos datos me confunden. Si yo le doy los datos de inmunidad celular, va a ser peor todavía esto. Va a ser mucho peor. Entonces, creo que lo más sencillo sería buscar un proxy que me diga, mi animal estuvo expuesto al antígeno. Ya sea lisa, sea virus neutralización, algo que me diga que esa exposición fue eficiente. Si no, no tenemos manera de medir. La única manera es a los 2 meses ver que el 50% de los animales están enfermos.
ya llegamos tarde. Pero eso lo vemos básicamente con el calostrado de los lechones. O sea, si la hembra está protegida y si obviamente el manejo de la maternidad es adecuado, ¿no? O sea, si se da el manejo adecuado de la maternidad, como bien decía el doctor Gottschalk, ¿no? Vamos a tener sueros altos en anticuerpos calostrales en lechones y después van estos a ir descendiendo. El punto que yo tocaba es que cuando es repetidamente vacunado a través de un programa, evaluado el diagnóstico, y yo vacuno esas líneas, no tienden a tener mayor seroconversión, sino tienden a caer en seroconversión. Hay un efecto que con una excepción que se llama Pierce. Pierce siempre se mantiene positivo en la engorda. Llega y es positivo. O sea, ahí sí no puedo evaluar lo que estoy diciendo. Pero mi referencia era a micoplasma, a influenza y a APP. O sea, Pierce y PCV2 son platillos demasiado exquisitos algunas veces para evaluarlos claramente, ¿ok? Pero bueno, es a lo que yo me refería. O sea, sí tengo, porque soy positivo, obviamente, el patógeno está circulando a un nivel endémico, yo vacuno para cerrar esa inmunidad y que no se replique y que no destruya células y que yo vea una reacción serológica violenta dentro de mis animales, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que esa respuesta serológica se va hacia abajo, con la excepción del señor Pierce, ¿no? Le iba a hacer un comentario. Nosotros vemos, cuando medimos respuesta serológica en general de otros patógenos, granjas que son positivas a Pierce, granjas que son positivas a PCV2, toda la respuesta humoral es baja. ¿Pero por qué? Por una sencilla razón de que esos dos virus afectan el sistema inmune. Entonces la respuesta humoral es pobre para cualquier patógeno, no para ellos dos. Es eso. Después, por otro lado, en aquellas granjas donde no hay una alta circulación de Pierce, hemos visto en algunos casos que es respuesta humoral muy baja. Y eso a veces se atribuye a un agotamiento inmunológico. ¿Qué pasa? Uno le mete tanto antígeno, le mete vacuna, le mete la autorreposición, que llega un momento que el sistema inmune no responde más y empieza a ver esa caída. Son los dos escenarios, solamente comparto los dos escenarios, nosotros hemos visto que no hay respuesta humoral, no hay. Por ahí simplemente también agregarle que en el caso, por ejemplo, de APP o de bacterias extracelulares, como Glasserella, como Strepto, la inmunidad celular prácticamente no juega ningún rol. Es pura y exclusivamente a través de los anticuerpos. Pero yo aprovecho lo que usted comenta, y es que todo depende también de la prueba serológica que se esté utilizando. En el caso de algunos patógenos, como el ejemplo de APP, hay pruebas comerciales que son para detectar animales infectados y no para detectar animales vacunados. Entonces pasa muchas veces que se vacuna y la respuesta serológica es negativa. Lo que pasa es que, por un lado, el antígeno que utiliza la prueba serológica, por ahí no es el principal antígeno que está en la bacteria. Un ejemplo, puede haber una cápsula bacteriana y no se utiliza eso en serología. Entonces, por ahí los animales reaccionaron serológicamente contra la vacuna y esa prueba no lo puede detectar. Además, se hace una predilución porque los animales infectados a partir de 1 en 200, por ejemplo, le digo, es lo que se hace la prueba serológica para los animales infectados. Por ahí, para los animales vacunados hay que empezar con diluciones más bajas. Mi comentario es, no hay que utilizar las pruebas comerciales para detectar animales infectados para evaluar si una vacuna funcionó e indujo anticuerpos, y eso puede llegar a traer errores, como usted menciona. Bueno, de acuerdo a todo esto que ahorita está comentando, si la inmunidad y de acuerdo a tantos problemas que traemos en las granjas aquí en México, porque pues no nos hagamos los ciegos, traemos PIR, circo, micoplasma, más todos los demás secundarios. Me acaba de entrar una duda así existencial, si lo podemos llamar así. Después de tanta vacuna que tenemos, que podemos hacer un calendario de vacunación tanto en hembras como en lechones, y casi todas las vacunas en preparto o en hembras se aplican al mismo tiempo o en las mismas semanas. E. coli, Haemophilus,
PED, circovirus, N vacunaciones, tanto en hembras como en los lechones. Y mi duda es, después de tantas vacunas que entonces vamos a meter, ¿qué capacidad del animal de respuesta inmunológica tiene después de tanta vacuna? Porque esto es como si estuviera casi trabajando con pollos, aunque ellos su velocidad de crecimiento es tan rápida que aplican tantas vacunas. Pero el meter tantas es tan efectivo, el animal responde a esa respuesta inmunitaria ante la vacuna y todo, y qué o qué niveles de anticuerpos tendrían poniendo tanta vacuna en las mismas semanas. Yo creo que nadie lo sabe. Digamos, es que existe normalmente, lo has mencionado, Pablo, digamos, puede haber una sobrecarga del sistema inmunitario tan grande que el sistema inmunitario empieza a responder menos. Es posible, eso se ha visto. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿A partir de cuándo los animales van a dejar de responder y todo? Yo creo que no hay muchos estudios que puedan dar esa respuesta. Ahí sí sería interesante hacer un estudio, ahora sí científico, porque se recomienda tanta vacuna ante tanto problema que hay, pero ahí sí sería súper interesante hacer un estudio científico. Fíjate que yo me voy a unir al comentario que hacías cuando empezabas tu intervención, que decías que es una pregunta existencial, ¿no? Y yo te puedo decir que es complicado. Teóricamente, yo creo que el cerdo y todos nosotros podemos responder a todo. Si nos ponen 10 cosas al mismo tiempo, teóricamente nuestro sistema está capacitado para responder adecuadamente a todo eso, de manera independiente y montar una buena respuesta. ¿De qué va a depender que esto teórico sea real? De que lo que estás aplicando no tenga una interacción negativa entre ellos. Ya decía Pablo Pierce, si tú lo aplicas te va a afectar la respuesta de lo que hay alrededor. Entonces, si tú en tu sistema, en este multivacuna o multiantígeno que tú pones, hay algo que es capaz de modular negativamente el sistema inmune, eso va a afectar lo otro y ya no va a haber una respuesta adecuada. El reto de las compañías es desarrollar o hacer evaluaciones para que todo eso que está en la vacuna realmente no tenga una interacción negativa. Por el contrario, que pueda tener una interacción positiva. Para que entre ellos, literal, se ayuden y pueda haber una respuesta frente a todo. Teóricamente es posible. No siempre pasa de cómo se den las combinaciones de antígenos. Te hago un comentario. Por ejemplo, si yo no conozco el sistema de vacunación de Pierce acá en México. En Estados Unidos todas las vacunas de Pierce son vivas atenuadas. ¿Sí? Vos dale una vacuna a un cerdo, al otro día es PCR positivo, a la semana tenés anticuerpos y a los 10 días mirás el linfonodo, los pulmones de ese cerdo vacunado y tiene lesión. No es la lesión del virus de campo, ¿sí? La severidad no es la misma, pero tiene lesión. Ese animal está pagando un costo inmunológico, ese sistema inmune está trabajando. Cuando vos mirás los centros germinales hay depresión linfoide, hay linfolisis, se están muriendo. Si se están muriendo los linfocitos, no tenés todos los soldados para combatir, para producir anticuerpos contra circovirus, contra PP, contra lo que sea. Solamente el ejemplo de Pierce te estoy dando. No hay que desafiar tanto el sistema, porque entonces tendríamos que darle la oportunidad al animal también de crear una inmunidad propia de sobrevivencia, porque entonces forzaríamos ese aparato. Lo que pasa es que tenemos 150 días, ¿no? Le pedimos que haga muchas cosas en 150 días. Es que quiero hacer un comentario y una pregunta para Marcelo, porque ahorita que estabas contestando lo del estreptococos y lo que decías, que solamente se da con Pierce, hace poco leía que, muchos problemas de estreptococos de alguna manera están asociados al uso excesivo de antibióticos, porque hay una modificación de la microbiota. Entonces, algunos autores sugerían que si nosotros evitamos los antibióticos y por el contrario damos probióticos, del tipo de lactobacilos, de la familia de los lactobacilos, esto puede cambiar la microbiota y evitar que este Streptococcus suis, a donde entiendo es oportunista,
logre colonizar mucho en situaciones como estas. ¿Tú crees que eso tiene sentido o no? Ahí se pusieron todos de acuerdo a hacer preguntas difíciles, porque lo que tú dices rápidamente, lo que se ha visto es que los tratamientos violentos de antibiótico al nacimiento o a los 2 días de los lechones tienen un efecto contrario en la mortalidad post-destete tanto de Glasserella como de Strepto. Se han hecho estudios que parece que la microbiota, yo no sé si hay una relación directa, pero se ha hecho. Lo que tú dices es una moda en estos momentos. Es una buena pregunta porque la moda es modular el intestino para evitar problemas con Strep suis. Y es una moda que obviamente, muy lógicamente, muchas compañías han visto de utilizar muchos probióticos que se utilizaban que se siguen utilizando para E. coli, por ejemplo, y tratar de utilizarlos también para Strep suis. Si tú vas a buscar estudios científicos, prácticamente no hay que lo justifiquen. Tampoco no hay que digan que no hace nada, no hay. La mayoría son datos que vienen de internet y de compañías que venden ese tipo de probiótico. Al día de hoy no hay nada que haya sido demostrado que puede ser beneficioso por vía oral, pero hay muchísimas compañías que están trabajando en eso, justamente porque sería un modo de alternativa a los antibióticos que pudiera estabilizar el intestino y de algún modo ayudar a controlar el efecto. Hay un estudio que se hizo, yo no sé si es casualidad o no, hay una vacuna oral de coli de Elanco y para diarrea postdestete y estuvieron haciendo los estudios para evitar la diarrea postdestete, evidentemente, pero de modo colateral le salió que en los lugares donde aplicaron esa vacuna, es un E. coli vivo, no patógeno, en 2 granjas que hicieron los estudios, el porcentaje de meningitis a Strep suis se redujo entre 5 y 8 veces. Entonces ahí dijeron, bueno, por ahí existe una regla. Ahora, se hizo eso y nunca más se vio. Es que fue una casualidad. Yo creo que se necesitan más estudios. Yo voy a hacer un comentario, pero ya lo comentó el doctor Pablo, de que definitivamente, por ejemplo, las vacunas vivas pues se replican y a nosotros que nos toca hacer histopatología podemos que produce incluso cierto grado de neumonía intersticial en los pulmones, hablando del virus de Pierce, y siendo una vacuna, ¿no? Entonces hay un desgaste, ¿no? Y hay una ligera inmunosupresión. Pero, y este comentario lo voy a retomar porque también va asociado a una pregunta que quiero hacer, que es básicamente, que sí, ¿qué opinan ustedes acerca de las vacunas que son intradérmicas? Hablan de dosis relativamente muy pequeñas, y a mí me queda al menos un poco más claro que cuando es una vacuna viva, aunque reduzca la dosis, tienen la posibilidad de replicarse y de alguna manera u otra, a lo mejor no empiezo de 1 por 10 a la 5, por hacer sí, comienzo 1 por 10 a la 1, pero al final del día va a ser exponencial, ¿no? O sea, la replicación, y van a llegar al mismo punto, ¿no? Pero en el caso de las vacunas muertas, me nace mucho la duda, y me gustaría saber su opinión, qué tan eficiente pudiera ser una vacuna intradérmica comparada a una vacuna que no sea intradérmica, pues siendo incluso el mismo antígeno, por un lado, porque al final del día, una de las cosas que siempre me pregunto es, me ha tocado ver, yo que estoy en campo, me ha tocado algunas veces por temas de abscesos y que fallas vacunales, etcétera, auditar procesos vacunales meramente y veo que a veces le entra media dosis y son 2 ml, le entra 1 ml, o hay N cantidad de circunstancias que pueden echar a perder una vacuna, desde el temperamiento de la vacuna, tiempos, etcétera, ¿no? Incluso cuando ve los frascos ya los ves todos contaminados porque hay temas de abscesos, o sea, es un relajo, pues, hablando de múltiples antígenos que estamos metiendo aparte de la vacuna, porque así como que al meter estéril no es cierto, o sea, no es como en el humano que le ponemos un alcoholito, lo desinfectamos y sí. En el cerdo no, hay muchas bacterias en la piel, lo metemos junto con antígenos vacunales, ¿no? Entonces sí hay una serie de variables muy complejas
Entonces, en el caso de una intradérmica, pues las cosas cambian bastantes en todos los sentidos, ¿no? Entonces sí me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes y yo creo que esto es un tema bastante interesante. Hablas de vacunas vivas intradérmicas. De las dos. Yo te hablo no en vacunas vivas, pero en vacunas muertas. Nosotros hemos hecho algunos estudios, una vez más, con autovacunas de modo intradérmico comparado con modo intramuscular del antígeno entero bacteriano, y porque, se utiliza mucho la vacunación intradérmica en Canadá, digamos, con los aparatos esos que son pesados, pero que se utilizan. Y nosotros, utilizando un muy buen adyuvante que sabíamos que teníamos inducción de anticuerpos, la vacunación intramuscular fue mejor que la intradérmica. Pero eso fue en lo que vimos nosotros. Yo no tengo experiencia de datos, por eso no sé si aquí los colegas tengan experiencia de datos, parece que Pablo sí. Mira, te cuento una experiencia. Hace unos años atrás estábamos tratando de desarrollar una vacuna de Pierce nueva. Y hicimos un mutante con un Frankenstein, como dijo hoy Jesús, un quimérico. Tomamos las partes antigénicas de todos los virus que estaban disponibles y creamos un virus nuevo. ¿Sí? Entonces ahora teníamos este virus que supuestamente iba a crear una buena inmunidad contra todas las diferentes regiones del virus. Era muy difícil, yo no puedo ir y meter eso vivo en un cerdo porque puede llegar a ser un desastre. Entonces lo primero que probamos fue vivo, muerto o atenuado, intramuscular, y estábamos desarrollando un sistema para hacer vacunación intradérmica con la pistola esta cutánea. ¿Sí? ¿Qué pasó? Vivo, obviamente la respuesta inmune fue grandísima, pero también el grado de lesiones fue muy grande. Cuando lo inactivamos, tuvimos una respuesta humoral muy buena, una respuesta celular muy pobre, muy pobre. Y en el caso de Pierce necesitas la respuesta celular. Ahora, cuando miramos la respuesta intradérmica, en el grupo nuestro había un inmunólogo que estaba sumamente interesado. No reaccionó, no hubo reacción. Y este hombre estaba ahí, se rascaba la cabeza y no puede ser. ¿Por qué si tengo respuesta sistémica sí, si respuesta sistémica no? Las células que capturan y hacen la presentación de antígenos son distintas. ¿Qué hizo? Le hizo una pequeña modificación y le agregó una porción que lo reconocen las células dendríticas, que son las que están a nivel de la piel. Una vez que le agregó eso, la respuesta a nivel intradérmico fue la misma que a nivel sistémico. Entonces, ¿qué quiere decir? No es que no vaya a andar intradérmico, tenés que hacer la adaptación específica para que el sistema inmune superficial lo pueda reconocer. Por lo menos en este caso, no sé en otras vacunas, ¿no? En bacterias no tengo experiencia, no te podría decir. En el caso específico de Pierce tuvimos que hacer esa modificación y una vez que eso pasó, no hubo problema. Pudimos tener los mismos niveles de protección. Es muy interesante lo que cuentas, y en el caso de bacterias muertas, para muchas de estas bacterias la concentración bacteriana, porque una vez más no es una respuesta celular, es una respuesta humoral. La concentración bacteriana es indispensable. Es decir, tú agarras una bacterina de Glasserella o de Strepto que tiene 10 a la 9 bacterias por mililitro y la comparas con una que tiene 10 a la 7, 2 log de menos, es decir, tiene 100 veces menos de bacteria, y la respuesta es muy distinta. Yo creo que tiene que ser muy potente la respuesta intradérmica porque el volumen va a ser mucho menor, la concentración bacteriana va a ser infinitamente menor, como para que verdaderamente tengas una buena respuesta. Yo creo que no debe ser imposible, yo no soy un experto, pero automáticamente yo te digo que se necesita una muy alta concentración cuando es un antígeno muerto bacteriano, que lo único que necesitas, o lo más importante que necesitas, es una respuesta humoral, que yo creo que en el caso de ustedes por ahí era muy justificado el hecho de haberlo hecho. Nada más para completar, coincido, y creo que también hay que considerar que el tipo de antígeno que metes también va a influir significativamente en esto. Vivo, muerto. Nosotros hicimos algunos experimentos parecidos a los que dice Pablo, y era muy diferente la respuesta que obteníamos con el antígeno A que con el antígeno B. Con algunos había una muy buena respuesta de anticuerpos, con otros muy buena respuesta celular. Entonces, es un hecho que eso funciona, pero hay que encontrar para qué es óptimo. Y la ventaja que tiene la intramuscular, pues que
digamos que se va a todo el organismo, y la de intradérmica va a unas células muy particulares. Entonces ahí es donde hay que encontrar cuál es el punto exacto.